Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con esta serie de estudios. Estamos en Teología Sistemática y ya hemos visto una serie de temas, por ejemplo, Bibliología, Teología, también lo que estuvo trayendo el pastor Gustavo en las clases anteriores. Y sabemos que en este tiempo estamos aprendiendo la palabra del Señor de una manera muy especial. Estuvimos en una gran ignorancia en un tiempo atrás, yo pienso que parte de nosotros, y tal vez haya algunos quienes estuvieron en iglesias de sana doctrina, donde la palabra de Dios siempre estuvo, pero algunos de nosotros quienes hemos compartido en otros lugares donde la palabra de Dios no fue la mejor, no fue la sana doctrina, nos hemos encontrado en lugares donde más se compartía fiestas, reuniones, donde se motivaba solamente a la gente y se le predicaba un falso evangelio. Qué bueno es que en este tiempo estamos aprendiendo la palabra del Señor en una manera ordenada, lo que es la teología sistemática, que pone cada enseñanza en su lugar, que pone cada prenda en cada cajón. Y sabemos que estamos siendo edificados porque estamos aprendiendo doctrina, que es un conjunto de enseñanzas. ¿Cuántos están siendo edificados por la palabra del Señor? Y no solo los lunes, sino los miércoles, los domingos, también tienen con el anciano Dante. Y también las hermanas quienes tienen los días martes están siendo edificadas en gran manera. Doy gracias a Dios por este tiempo que estamos aprendiendo la palabra del Señor. Vamos a comenzar en este tiempo, tal vez sea 2 o 3 lunes, con antropología. ¿Qué quiere decir antropología? Le he buscado una definición en el diccionario común, pero también tengo una definición en griego, que significa estudio de la cultura humana, de sus variedades y adaptaciones en función de sus relaciones sociales y biológicas, desde sus orígenes hasta nuestros días. Lo que recalcamos de esto, desde sus orígenes hasta nuestros días. Vamos a estudiar la creación del hombre, vamos a estudiar también la caída de Adán, la muerte espiritual y la inhabilidad total, la esclavitud a Satanás, el carácter y la universalidad del pecado, la disposición de Dios contra el pecador, el juicio de Dios contra el pecador, el juicio final del pecador y el infierno eterno. Pero en este día vamos a estudiar 4, vamos a hacer una introducción. Este tema es un tema tan amplio como lo es toda la Escritura, y sabemos que en 2, 3, 4 clases nunca vamos a llegar a la plenitud ni a la profundidad de estos estudios, porque siempre cuando leemos la Escritura, por más que leamos un texto y hayamos sacado muchas enseñanzas de un capítulo, de un texto, siempre nos vamos a encontrar con una revelación de Dios fresca, la luz de la revelación de la palabra del Señor. Y sabemos que Dios es fiel y revela a aquellos que tienen intimidad con el Señor. La palabra del Señor dice que en lo íntimo y lo secreto me has hecho entender sabiduría. Y qué bueno es tener esa intimidad con el Señor y también estudiar la Biblia, porque no se basa solamente en hacer bibliomancia, lo que le decía en una oportunidad al pastor Raúl, que muchos hacen bibliomancia y abre la Escritura y dice, bueno, esto voy a predicar porque el Señor hoy me dijo esto en esta reunión. Vamos a comenzar con este estudio. Tengo la definición de antropología, lo que es en griego. La palabra antropología proviene de los vocablos griegos, antropos, que significa hombre, logos, conocimiento o estudio. Cuando juntamos esas dos palabras, se une la palabra antropología, que es el estudio del hombre. Vamos a comenzar en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y el título de esta palabra es la creación, lo que vamos a empezar estudiando, la creación del hombre. Dios en su soberanía se le ha placido crear todas las cosas en una manera tan ordenada conforme a su soberanía. Hay cuantas teorías y opiniones de hombres quienes han intentado
desacreditar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la creación del hombre, en cuanto a la creación de todas las cosas. Pero la Biblia es irrefutable, la Biblia es la verdad, la Biblia es la que nos revela al Padre, porque Dios no se esconde, sino que se da a conocer a sus hijos, a aquellos quienes le buscan cada día en la intimidad. Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 4. Y dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a dar una definición acerca de esto. Dios creó todas las cosas. En el principio dice la Escritura que Dios creó los cielos y la tierra, y Dios lo hizo en una manera tan perfecta y ordenada. Las Escrituras nos enseñan que el hombre no es un accidente o el resultado de un proceso impersonal, sino la obra creativa de un Dios eterno. Después que Dios creó todas las demás criaturas, Él formó a Adán, el primer hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida y él llegó a ser un ser viviente. De Adán, Dios formó a la mujer, Eva, para ser su compañera y ayuda idónea. Luego, Dios le mandó para que se multiplicaran y llenaran la tierra que había sido puesta bajo su dominio. Toda la humanidad encuentra su ascendencia en esta unión de Adán y Eva. Las Escrituras enseñan claramente que el hombre y la mujer fueron creados por Dios y para Dios, y encuentran el sentido de su existencia solo en amarle, glorificarle y hacer su voluntad, únicos entre todas las criaturas. Solo ellos fueron creados a imagen de Dios y se les concedió el privilegio de vivir en compañerismo personal con Él. Estas verdades son de gran importancia para nosotros, pues definen quiénes somos y nos muestran el propósito para el cual fuimos creados. No somos los autores de nuestra existencia, sino que existimos por la voluntad benévola y el poder de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios que nos hizo para sus propósitos y beneplácito. El buscar separarnos de Dios es cortarnos a nosotros mismos de la única fuente de vida. El vivir independientemente de su persona y voluntad es negar el propósito para el cual fuimos creados. Habíamos visto anteriormente, Dios había creado todas las cosas, las plantas del campo, toda hierba del campo. Dios creó en una forma soberana, con autoridad y con un propósito todas las cosas. ¿Y cuál fue el propósito por el cual Dios creó todas las cosas? Para que su nombre sea exaltado y bendecido, para la gloria de su nombre. No es, como muchas veces decimos, Dios me creó a mí con un propósito, y exaltamos las personas mismas, nos exaltamos nosotros mismos. Pero Dios no creó absolutamente todo para la gloria de su nombre. Génesis capítulo 2, capítulo 1, versículo 26, encontramos la joya de la creación. Encontramos la obra maestra de la creación. Porque Dios formó al hombre. La Escritura siempre recalca
en muchas partes y dice, haya expansión, hizo la hierba verde o produzca la hierba verde. Y en muchas partes dice hizo, pero cuando llega al hombre dice lo formó conforme a su imagen y a su semejanza. Génesis capítulo 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y encontramos algo muy interesante aquí, esta palabra, hagamos al hombre, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Dios no dice, sea el hombre como el resto de la creación. Hay una gran diferencia, no es igual que toda la creación. El ser humano no es como los animales, como los caballos, como los monos, sino que la creación de Dios, el diseño original en el comienzo fue perfecto. Hablando de Adán, del primer hombre, que fue creado a la imagen de Dios. Dios no dice sea el hombre como el resto de la creación, sino hagamos al hombre. Esto comunica la idea de una relación mucho más personal. La frase hagamos tiene dos posibles interpretaciones. Es una pluralidad de majestad. Era una costumbre común escribir los decretos de personajes reales como si una pluralidad de personas estuvieran hablando. Es una referencia a la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo fueron involucrados en la creación, a nuestra imagen. Dios no dijo según su género, como el resto de la creación, sino a nuestra imagen. Y cuando está hablando a nuestra imagen, está hablando tener una semejanza moral a Dios. Porque no tenía pecado, eran santos, poseyendo sabiduría, un corazón amoroso y la voluntad de hacer lo bueno. Ellos tenían comunión con Dios. Ellos estaban en un huerto que estaba en Edén, un lugar especial, un lugar de delicia, un lugar donde no les hacía falta absolutamente nada. La Escritura dice que cuando Dios creó todas las cosas, la hizo en gran manera, ¿cómo? Buena. Dios vio bueno toda su creación y hasta aún el hombre lo vio bueno. Vio bueno al hombre, a la mujer, a las bestias del campo, a la hierba. ¿Y sabe por qué Dios vio bueno? Porque su creación es perfecta. Sus obras son perfectas, son eternas. Y no podemos cuestionar lo que Dios ha creado porque Dios es perfecto. En Él no hay imperfección. En el ser humano hay imperfección porque ellos buscaron su propio mal. Porque ellos buscaron desviarse bajo el camino pecaminoso del pecado, de la maldad. Pero Dios no los formó con pecado. Dios no es el autor del pecado. Dios no formó la maldad. Dios creó y formó a un hombre perfecto, santo. Un hombre ligado a la voluntad de Dios. Un hombre con comunión. Allí en el huerto del Edén tenían absolutamente todo. Hasta un Adán tenía su esposa. E iba a tener hijos en la santidad, en la obediencia de Dios también. Tenía su trabajo, pero su trabajo era digno. Bajo un dominio total de la voluntad de Dios en Adán. Dice en Génesis capítulo 1, 31, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Cómo era lo que Dios había hecho? Bueno en gran manera. Fíjese que esta palabra, vio Dios que era bueno, se encuentran 6 veces en el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis 1.4, Génesis 1.12, 1.18, 1.21, 1.25 y 1.31. Es perfecta la obra del Señor. Pero usted se preguntará por qué está todo corrompido. No parece que está todo... Parece que como si fuese que todo lo que creó Dios hoy en día está todo mal. No es así. Dios es perfecto, Dios no se equivoca. El pecado
ha llevado a la destrucción de este mundo, a una mente pervertida, a una mente corrupta, a una mente que les lleva a la misma muerte. Ellos tenían todo, absolutamente todo. El diseño original para la familia, el diseño original para el matrimonio, el diseño original como un padre que resguarda su Edén. Tenían absolutamente todo. Tenían la presencia de Dios, tenían comunión con Dios. Dice la Escritura en Génesis capítulo 2, versículo 15. Antes vamos a ir a Génesis capítulo 5, que dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. ¿Y cómo dice? A semejanza de Dios lo hizo. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Hermoso diseño para la familia, ¿verdad? Hermoso diseño para un hombre de Dios, creado según Dios. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 15, que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y siempre nos llama la atención esta palabra. Dios le dijo que lo labrara y lo guardase. Dios sabía que había un peligro. Dios sabía de qué estaban propensos ellos. Pero Adán, justo, con sabiduría de Dios, Dios sabía que podía guardarlo. Si no, jamás le hubiese dicho que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? No había maldad. Tenían una mente pura, una mente santa. Pensaba como Dios pensaba. Dios no tiene malos pensamientos. Ellos tenían la naturaleza de Dios, moralmente perfectos. No se avergonzaban. ¿Qué pasaría si yo estuviese desnudo y ustedes desnudos? ¿Cómo nos sentiríamos? Avergonzados. Avergonzados totalmente. Capítulo 3. Parece que cuando todo está bien, siempre el enemigo anda buscando, ¿no? Para tratar de borrar esa tranquilidad que Dios imparte en nuestras vidas. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y me llama la atención que la serpiente era un animal del campo y debía estar en el campo. Y alguien debía cuidarla que no entre en el Edén y mucho menos en el huerto de Edén. Era un animal del campo. ¿Y qué hacía en Edén? ¿Y qué hacía en el huerto? Un lugar más precioso todavía, que Dios había creado para ponerlos allí al hombre y a la mujer. Y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás vino con una mentira. Con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. ¿Es así? No, solo de uno. Podían comer de todo. No les hacía falta nada, ninguna clase de alimento. Podían saciarse con todo. Pero la mujer empieza un diálogo y ella también se prende en una mentira.
Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Dios jamás dijo que no le toquen, sino que no coman de este fruto, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué estaba diciendo la serpiente? Dios es mentiroso. Es mentira que van a morir, es mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En la versión NBI este texto dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. Hay muchos pecados, ¿verdad? Pero la Biblia resume en 3: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué proponía a través de comer esto? Sabiduría, una de las tantas cosas. ¿Acaso no eran sabios ellos? Ellos tenían la sabiduría que Dios les había dado. No eran necios, no eran tontos, sino que eran sabios. Tenían los atributos comunicables de Dios ellos, porque eran hijos de Dios y porque eran perfectos. Como nosotros lo tenemos, ahora que hemos nacido de nuevo, los atributos comunicables de Dios. Tú eres santo, tú eres puro, Dios te ve puro, Dios te ve revestido bajo la gracia y la justicia de su Hijo. Es como el Señor nos ve. Y dice en el verso 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El pecado te lleva a esconder, a ocultar lo que has hecho. Cuando pecamos, ¿qué hacemos? ¿Lo escondemos? ¿Nos escondemos? Escuchamos a Satanás que nos dice, es un error. Automáticamente oímos la voz del Espíritu Santo, nos quebrantamos delante de la presencia del Señor y confesamos nuestros pecados o huimos. Porque cuando hay pecado, la carne tiende a huir, a justificarse todo lo que ha hecho. La caída de Adán significó muchísimo, muchísimo. No fue cualquier cosa que sucedió. Después que Dios creó a Adán a su imagen, Él les mandó, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Una fuerte advertencia siguió esa prohibición, porque el día de que Él comiere ciertamente morirás. La obediencia de Adán resultaría en un estado continuo de bendición ante Dios. Su desobediencia resultaría la muerte. Pero vemos que no hicieron falta muchos pecados para que el hombre muera espiritualmente y para que toda la santidad que ellos tenían se viniera abajo, toda la perfección, todo se venga abajo y se desencadene una gran maldición. Con un solo acto de desobediencia, Adán y Eva cayeron de su estado original de santidad y justicia a un estado de corrupción moral. Su corazón y mente perdieron su pureza original y llegaron a estar avergonzados y manchados. Los delantares que hicieron de las hojas de higuera fue un intento débil e inútil de esconder su pecado y corrupción. El pecado siempre resulta en temor y separación de Dios. El hombre pecador corre a la santa presencia y teme por su justo juicio.
El hombre pecador, el que reconoce su pecado, sabe que ha pecado. Y sabe que ha transgredido y sabe que ha pecado contra el Señor. Y sabe que el Señor lo estaba viendo cuando estaba pecando. El Hijo de Dios sabe. Hay muchos que huyen. Pero el que conoce la Escritura se arrepiente. El que conoce al Señor se arrepiente. La Escritura dice: aquel que encubre su pecado no prosperará. Pero el que confiesa, ¿qué pasa? Alcanzará misericordia del Señor. Claro, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es justo y Él es fiel. Dios no miente. La serpiente le hizo entender a la mujer, porque la mujer fue engañada, que Dios estaba mintiendo, que Dios le estaba escondiendo algo bueno que ellos podían hacer, pero que Dios no se lo quería dar. Dios no miente. Si Dios te dice que te perdona, Él te perdona y Él olvida la maldad. ¿Qué Dios como tú que olvidas la maldad? Muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿pero por qué sucedió todo esto? ¿Por qué tuvo que suceder? ¿Por qué tuvo que pasar todo lo que pasó? ¿Acaso Dios es el creador del pecado? No. ¿Acaso Dios ordenó todo esto? No. Pero podemos decir que las Escrituras afirman que la caída no fue el resultado de alguna falla del Creador, sino es como que dijéramos: todo se le fue de las manos al Señor. Algo le salió mal, porque creemos que Dios es como nosotros. Nosotros siempre erramos el blanco. Nosotros siempre nos equivocamos. ¿Cuántas personas son albañiles y siempre hay un detalle que quedó? Es así, Ramón. Nada sale perfecto, aunque a la vista, pero cuando vemos los detalles, hay algo que quedó. Pero sabe que Dios es el creador, Dios es el ingeniero de los ingenieros, el creador de los creadores. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él no es como nosotros. ¿Pensabas de cierto que yo era como tú? De ninguna manera. Hemos hecho un concepto demasiado humano acerca de Dios y queremos comprender la creación, queremos razonar que el hombre vino del mono porque nos parecemos. No es así. Dios es Dios y Él sabe lo que hace. No trates de entenderle, solo obedécele. Solo tenemos que obedecerle al Señor. Sus obras son extrañas. Maravillosa palabra, impactó mi vida tanto. Sus obras son extrañas. Él hace obras extrañas. No lo entendemos. Para nosotros son extrañas, por supuesto. Pero para Él es normal. Es algo normal para Dios. Cuando me pongo a profundizar muchas veces en la grandeza del Señor, me veo tan pequeño, porque ¿a cuántos les pasó que un día X, no sé, vieron el cielo y es algo tan inmenso que por un momento dejó de mirarlo y dice: esto es algo tan grande? Si esto es lo creado, ¿cómo es el creador? Que la Escritura dice en Isaías que las naciones son como el menudo polvo que queda en la balanza, y que Jehová está en el círculo de la tierra mirando a sus moradores. Esto es increíble. Tenemos un Dios tan grande. Somos unas partículas delante de un Dios tan, pero tan inmenso. Nuestra mente es tan finita para entender a un Dios como decía Gustavo, infinito. Él es grande. Él es Dios. Él es quien nos rescató, quien tuvo su plan de salvación en la eternidad, en el no tiempo, no en el tiempo humano, sino que en el no tiempo, en la eternidad de Dios, donde habita Dios y donde también Él nos llevará a vivir para siempre con Él. Antes de la fundación del mundo, antes de la creación de Adán y Eva, la serpiente que los tentó antes de la existencia de Edén y el árbol de la ciencia, Dios ordenó la caída para su gloria.
¿Se da cuenta? Él lo hizo todo para su gloria. Ah, no, es que yo no lo entiendo, pero ¿cómo? No razones, solo cree. Bienaventurado todo aquel que no vio, pero creyó. Yo le creo a Dios sin haberle visto. Yo oro sin haberle visto. Yo oro por fe. Yo congrego por fe. Amo a mi hermano porque por fe. Nos movemos y vivimos solamente por fe, sin haber visto a Dios. Y sabe que nosotros vivimos en un tiempo más glorioso que los que vivieron los discípulos. Mucho más glorioso. Mucho más glorioso que los tiempos de Isaías, que Abraham, que los profetas. Mucho más gloriosos. Tenemos todo. Tenemos la Trinidad con nosotros. Tenemos la palabra. Tenemos el rema de Dios. Tenemos absolutamente todo, el dunamis, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, la palabra de Dios en tu boca para anunciar. Lo que nosotros hacemos, ni siquiera los ángeles pueden hacerlo. Dios nos llama a los ángeles hijos, jamás. Y sin embargo nosotros sí, nos llama hijos, hijos suyos, coherederos del reino, juntamente con su Hijo Jesucristo, porque estamos en Él. Y si estuviéramos fuera de Él, estaríamos condenados. Pero estamos en Cristo y Él nos rescató para su gloria, hermanos. Él nos rescató para su gloria. Nos sobra preguntas en la cabeza, no preguntemos más, no importa. Un día Él, en su soberanía, si Él quiere, nos revelará todas las cosas allá en los cielos. Confórmate con lo que tenemos. Solo vivimos por gracia y misericordia del Señor. Las Escrituras afirman 3 muy importantes verdades acerca de la caída de Adán y sus consecuencias devastadoras para toda la humanidad. Aparte de estas verdades, es imposible explicar la corrupción moral de la humanidad y la presencia universal de la maldad en un mundo que fue creado bueno. 3 verdades son: 1. Dios hizo a Adán el representante o cabeza de la raza humana. Él fue el representante de todos. Por uno entró la maldad, la muerte, el pecado, la destrucción. Por un hombre y por un solo pecado. Un solo pecado. Mire lo que desencadenó. Cosas terribles. Y podemos usar un ejemplo. Cuando la presidenta va a algún país a firmar un edicto, va representando a Argentina y a todos los argentinos. Todo lo que ella firme va a repercutir en todos nosotros. Lo mismo fue con Adán. El pecado de Adán desencadenó el pecado y la muerte. Como cabeza, Adán no actuó en nombre o de parte de toda la humanidad, y las consecuencias de sus acciones nos afectan a todos. Dios imputó el pecado de Adán a todos los hombres. Las palabras imputar e imputación provienen del verbo latino imputare, que significa considerar, contar, atribuir o cargar a la cuenta de uno. Con respecto a la caída, significa que Dios cargó el pecado de Adán a la cuenta de todos los hombres. Dios considera y trata a todos los hombres desde su nacimiento como pecadores por causa del pecado de Adán. Todos los hombres llevan la culpa y la pena del pecado de Adán. Dios entregó a todos los hombres la corrupción moral. La pena del pecado de Adán no solamente fue la muerte, sino también la corrupción moral. Él cayó de su estado original de justicia y llegó a ser una criatura moralmente corrupta. Cada uno de los descendientes de Adán nace en el mismo estado moral, inclinado a la maldad, en enemistad con Dios y hostil a la santidad y justicia de Dios. Alguien puede buscar Romanos capítulo 3, versículo 10 y que lo lea muy, pero muy fuerte. Capítulo 3, versículo 10.
No hay justo ni aún uno. La declaración que todos los hombres nacen en pecado significa que Dios ha imputado el pecado y la culpa de Adán a cada uno de sus descendientes. Todos los hombres, desde su nacimiento, son considerados, tratados como pecadores por causa del pecado ¿de quién? De Adán. Es importante notar que esto no es una teoría teológica o una construcción filosófica, sino la clara enseñanza de las Escrituras, y se muestra todos los días. En Romanos capítulo 5, versículo 12, alguien lo puede buscar, al 19, 5:12 vamos a leer solamente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Nosotros, o el hombre, no es pecador porque peca, sino peca porque es pecador. Nace en pecado. Tus hijos nacen en pecado. ¿Te duele? Claro que nos duele. Saber que somos santos, como decía el pastor Raúl. Hemos sido salvos, somos santos, pero tenemos hijos corruptos. Hijos con una mente depravada, maligna, inclinada al pecado. Y es una gran verdad. Y es un tema muchas veces de larga discusión. Pero la Escritura es clara en afirmarlo. La Escritura se respalda sola. No hace falta que la defendamos. La Escritura se defiende sola. Los textos tienen un gran contexto. El pecado entró en el mundo por un hombre. Las Escrituras afirman que Dios creó todo bueno. La explicación bíblica para la presencia del pecado en el mundo es que entró por o a través de la descendencia de un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. El pecado entró en el mundo por el primer acto de desobediencia de Adán, y la muerte entró en el mundo por el pecado. Una cadena devastadora de eventos. Es extremadamente importante notar que la muerte no entró en el mundo como una consecuencia natural del pecado, sino como una pena divina en contra del pecado. La muerte es el castigo de Dios y la paga del pecado. Alguien que busque Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Romanos 6, 23. Vamos a estar leyendo estos versículos. Ezequiel 18, 4, Romanos 6, 23. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Es decir, todos los seres humanos nacen directamente para estar en el infierno. Y eso es también uno de los puntos que vamos a tocar en la próxima clase. Pero la paga del pecado es muerte. Habíamos nacido directos para irnos al infierno. Y hay gente que camina y vive ignorante. Cuando caminamos por el centro y vemos a personas que moralmente decimos está bien. Son matrimonios casados por civil, iglesia, entre comillas. Tienen hijos. Él no tiene otra mujer, no tiene un amante. Ella no tiene un amante. Sus hijos estudian. Sus hijos no se drogan. Están siempre en casa, comparten con la familia. Pero ¿tiene a Dios? ¿Se salva aquella familia? ¿Se salva aquel matrimonio? ¿Se salva aquella familia moralmente ante la sociedad? Para Dios no. Dios los ve como pecadores. Dios los ve como depravados. Dios los ve como una mente corrupta. Dios los ve
muertos. El hombre no está enfermo espiritualmente. ¿Sabe cuántas veces me oraron por sanidad espiritual? Muchas. Siempre era sano de los malos pensamientos, sano de la codicia. Y siempre me oraban por muchas cosas. Pero no estaba enfermo, el hombre no está enfermo. Está muerto. Es un muerto caminando por la calle sin destino, sin vida eterna, sin Cristo. El hombre nace en corrupción. La pena del pecado de Adán no solamente fue la muerte, sino también la corrupción moral. Él cayó de un estado original de justicia y llegó a ser una criatura corrupta. De la misma forma, cada uno de los descendientes de Adán no solamente nace bajo la sentencia de muerte, sino que también nace moralmente corrupto, inclinado a la maldad. Es evidente notar por la experiencia de cada uno de nosotros y la experiencia colectiva de la humanidad que la corrupción moral del hombre no es un comportamiento aprendido. Esto no lo hemos aprendido de nadie. Eso somos nosotros. Somos malos, somos corruptos, somos depravados. A mi hija, la más grande, no le enseñé a pelear con su hermanita más chiquita. Nacieron así. Muchas veces, cuando vemos que son pequeños, tiernos y decimos, son tan inocentes, pero no hay inocencia en ellos. Es una realidad espiritual que el hombre ignora totalmente, y cristianos, entre comillas, modernos, ignoran la gran verdad. Nosotros estamos conociendo doctrina. Yo he sido reevangelizado, hermano. Yo he sido reevangelizado. Y usted está aprendiendo doctrina para reevangelizar a muchos que dicen ser salvos y no lo son. Hay personas que participan en reuniones para ser sanos, para ser libres de su enfermedad, pero no de su pecado. ¿Recuerdan los 10 leprosos? Uno reconoció el Señor de Cristo. ¿Y quién era Cristo? Y 9 se fueron al infierno. Es mejor irse al cielo enfermo que al infierno totalmente sanito. Es mejor... Ahí busca. Es mejor tener a Cristo que la salud misma nuestra. El apóstol Pablo era un gran hombre de Dios y no reprendía al diablo por su enfermedad. Y no le pedía que le impongan manos para que su enfermedad y ese yugo que él tenía sea quitado, sino que oró al Señor, sí. Pero el Señor le dijo, bástate con mi gracia, es suficiente, es suficiente. Los verdaderos hombres de Dios pasan muchísimas cosas, pero solo se bastan y se conforman con tener la gracia de Cristo en sus vidas. Vemos la depravidad total de la humanidad. Vemos que el hombre moralmente ante la sociedad está bien. Y los gobiernos dicen que esto todo está bien, que tenemos familias unidas, familias con salario universal, bien, que ha menguado la falta de trabajo, que los medios de comunicación son liberados y que todo está bien, pero nada está bien en realidad, todo está mal, todo está absolutamente mal. La depravidad total significa que la imagen de Dios
en el hombre ha sido seriamente desfigurada y que la corrupción moral ha contaminado la persona entera, ha contaminado el cuerpo, la voluntad, las emociones. Que el hombre nace con una propensión, inclinación hacia el pecado. Todos los hombres son capaces de la maldad más grande, los crímenes más indecibles, las perversiones más vergonzosas, que todo lo que los hombres hacen está contaminado por su propia corrupción moral. La corrupción moral y el pecado del hombre se extienden a sus propias obras más encomiables, que las obras de los hombres no son el resultado de su amor para con Dios o un deseo de obedecer sus mandamientos. Ningún hombre ama a Dios, ningún hombre sirve a Dios tampoco. ¿Y por qué no puede hacerlo? Porque está inhabilitado para hacerlo, porque no puede hacerlo, porque por naturaleza él no puede amar a Dios, no puede servir a Dios, no puede buscar a Dios. ¿Y por qué siempre hemos evangelizado, acércate a Dios, busca a Dios y no puede? La obra y la salvación solo es de Dios. El Señor nos abre el corazón, el Señor nos da la fe, el Señor nos escoge, el Señor nos predestina, nos llama, nos justifica y nos glorifica. Él hace absolutamente todo. ¿Qué queremos hacer nosotros? Y aunque intentemos hacerlo, no vamos a lograrlo. La salvación solamente es de Jehová, es del Señor. Que todo lo que los hombres hacen está contaminado por su propia corrupción moral. La corrupción moral y el pecado del hombre se extiende a sus obras más encomiables. Que las obras de los hombres no son el resultado de su amor para con Dios o un deseo de obedecer sus mandamientos. Ningún hombre ama a Dios de una manera digna o como su ley manda. Tampoco hay un hombre que glorifica a Dios en pensamientos, palabra, obra. Todos los hombres se prefieren a sí mismos que a Dios mismo. Todas las obras de generosidad, heroísmo, lealtad, devoción religiosa son el resultado del amor del hombre para consigo mismo, pero no de un amor verdadero y sincero para con Dios. Hay gente que busca a Dios por su propia conveniencia. Hay gente que abre iglesias para su propia conveniencia. Hay gente que congrega para su propia conveniencia, para hacerse famosos, para ser reconocido entre los hermanos, para el marketing. Yo estuve en una institución, no en una iglesia, no en un santuario. Estuve en una institución, en un mercado, en un lugar donde se compra y se vende milagros. En un lugar donde el gerente o el presidente te enseña a aborrecer a todos los demás. Y solo allí está, supuestamente, entre comillas, el poder de Dios. Este presidente te enseña a pactar, a comprar un milagro. Han encontrado su negocio, han encontrado su fuente de ingreso, han encontrado en lo que le va bien en la vida. Es como que cuando hemos encontrado el oficio, ¿verdad? Jorge es tapicero y te das cuenta que eso es lo tuyo y te conviene hacerlo. Ramón albañil y entre otros hermanos que tienen lo suyo. Hay personas que han encontrado lo suyo, pero no por llamamiento de Dios, sino por conveniencia. Pero ante las sociedades también hacen muchas cosas para la gente, son vistos. Pero ¿cómo los ve Dios? ¿Cómo les dirá el Señor, apartaos de mí, malditos? No quisiera estar, que el Señor me diga de esta manera, maldito. Y lo feo es que muchos se creen su propia mentira.
que creen que están haciendo bien, pero no lo hacen, porque han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Que la humanidad está inclinada a más y más corrupción moral y que esta deterioración sería aún más rápida si no fuera por la gracia de Dios que detiene la maldad de los hombres. La gracia del Señor. Aunque la maldad abundó, la gracia de Dios es más grande y sobreabunda sobre todas las cosas. La gracia de Dios va más allá del pecado, de la depravación, de la inmoralidad. Va más allá. Que el hombre no puede librarse de su condición pecadora y depravada. Él está muerto espiritualmente, corrupto moralmente y no puede cambiarse a sí mismo. Ahora que hemos resumido el significado de la depravidad total o radical, consideraremos las enseñanzas de las Escrituras. Encontraremos abundante testimonio de lo que hemos aprendido. Hermanos, nada podemos hacer por nuestra salvación. Adán fue hecho conforme a la imagen de Dios, pero un pecado echó a perder todo. ¿Y qué necesitamos? ¿Y qué hemos necesitado nosotros para ser vivificados? Un Salvador. Es el único. Un Salvador. Si yo preguntase, ¿quién quiere morir por toda esta humanidad? Ninguno de ustedes levantaría la mano. Todos quieren seguir viviendo con su familia. Todos quieren seguir viviendo con sus hijos. ¿Ustedes encontrarían sentido a morir por toda la humanidad? Tal vez algunos digan, no. O sí, o más adelante. O cuando sea viejito. Pero hay uno quien murió por la humanidad. Potencialmente por todos. Pero se salvan aquellos quienes el Padre ha escogido desde la eternidad. Una frase importante que es empleada por los teólogos para describir la profundidad de la corrupción moral del hombre es la muerte espiritual. Según las Escrituras, el juicio divino que cayó sobre Adán no solamente resultó en su muerte física, sino en su muerte espiritual. Adán llegó a ser sensible a todo tipo de estímulo corrupto, humano y diabólico, pero insensible y hostil a la persona y voluntad de Dios. Las Escrituras nos enseñan que este aspecto del juicio divino que cayó sobre Adán no se limita a él solo, sino se extiende a toda la raza humana. Se extiende a todos, los que nacieron, los que están naciendo en este momento y los que nacerán. Se extiende a todos. Y esos todos también necesitan un Salvador. Sabemos que no se salvarán todos, por supuesto que lo sabemos. Pero tenemos la palabra, tenemos la Escritura, tenemos la palabra que es viva y eficaz. La palabra de Dios no vuelve vacía, hermanos. Nuestra tarea solamente es anunciar, predicar el Evangelio, hacer discípulos. La salvación es del Señor. ¿Recuerdas cómo eras antes de conocer al Señor? ¿Cuántos se acuerdan? No, hermano, no recuerda el pasado. Pero siempre nos acordamos, siempre nos acordamos. El Señor nos transformará y no nos acordaremos nunca más de nuestros pecados, nuestras transgresiones. Nuestro cuerpo será transformado, glorificado. Pero muchos se acuerdan de lo que hacían. Y que hoy lo ven como asqueroso, como inmundo. ¿Cuántos se avergüenzan de lo que antes hacían? Y los que no se avergüenzan, hay un problemita a examinarse. Y si tu corazón te dice, no, estás bien. No. Señor, examíname tú mejor. Examíname. Y si ves que en mí hay camino de perversión, malo, guíame, Señor, por tus veredas. El corazón es engañoso, más que todas las cosas. Tú examíname, Señor.
Tú conoces mi acostar, mi levantar, tú conoces mi vida. Tú escudriñas lo más profundo del corazón de las personas, de la gente. El Señor conoce qué hay en tu corazón, qué hay en tu vida, qué estás pensando. El Señor sabe qué miraste hoy, qué pensaste hoy. Él lo sabe. Y es grande esta pantalla que tenemos. Mire, si tuviésemos que mostrar todo lo que hemos pensado, yo me iría de este lugar de vergüenza. Yo me iría de este lugar de vergüenza. Y nosotros todos nos iríamos. Porque nuestra mente está ligada muchas veces a cosas vanas, a engaños muchas veces de la carne, a mentiras. Mira, Satanás le ofreció a la mujer y al hombre lo que ya tenían todo. Adán tenía esposa. Satanás viene ofreciéndote lo que tú tienes. Te ofrecen mujeres, tú ya la tienes. Bueno, no todos, ya la tendrán. Pero son engaños, hermano, son engaños. Recuerda que Él es el padre de la mentira. Y vamos a repasar cómo éramos antes. Yo les voy a decir cómo usted era antes de conocer al Señor. Antes de su conversión. No antes de que usted hiciese una oración, sino antes de que genuinamente se humilló ante el Señor. Señor, yo soy pecador, necesito un Salvador. Recuerdo cuando los jóvenes les decía, vamos a ir a evangelizar hoy. Íbamos al hospital de niños, Padilla, plazas, muchos lugares fuimos. Vamos a hacer la oración del pecador. Como somos muchos y a veces el tiempo nos es corto, nuestra evangelización era, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. ¿Y qué pasaba? Mira, venimos de tal iglesia y te damos, mira, la invitación. Te invitamos a llevar la prenda de vestir, la prendita. Nuestra iglesia va mucha gente, es multitudinaria. Hermanos, literalmente era así. Estábamos tratando de convencer a una gente que no solamente los boliches llenaba de multitudes, y que no solamente los estadios de fútbol, sino que las iglesias evangélicas también lo hacían. Vamos a hacer así, chicos. Vamos a hacer la oración del pecador. Y si no hay tiempo, si lo ves que como que no le gusta mucho lo que le decís, le hacemos 3 preguntitas. ¿Vos crees en Jesús? Sí. ¿Crees que Jesús te puede perdonar tus pecados? Sí. Ya eres salvo. Toma la invitación. Allí está la invitación. La conozco tan detalladamente, la dirección, que durante mucho tiempo la hice, mucho marketing, mucho mercadería. Volvíamos 200, 300 almas para Cristo. ¿Se da cuenta? 200, 300 almas para Cristo. ¿Cuánto hiciste? 70, 100, 80, sumemos. Y nos tomamos todos de la mano, Señor, gracias, porque estas personas te han aceptado en su corazón, han repetido la oración y van a venir a la iglesia. ¿Fueron salvos realmente? No. ¿Sabe que nunca vi a ninguno de ellos a quienes les había invitado? Nunca los vi. Hermano, me está faltando la otra. Yo también hacía aire libre. Hacíamos, le decíamos, repetí, Jesús mi Señor. Le decimos el versículo bíblico, de que confiese el nombre del Señor será salvo. Ya está, salvo. Mientras se van a decir, Jesús mi Señor, ya está, sos salvo. Esa es la fórmula. Era la fórmula. Te voy a decir cómo eras antes de tu conversión. Cada persona está muerta espiritualmente. Las Escrituras ven esta muerte espiritual como el resultado de nuestros pecados. El pecado que nos fue imputado en Adán
y el pecado que nosotros mismos practicamos, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Antes de su conversión, cada persona anda en o practica el pecado como un estilo de vida. Es normal. Es normal andar con muchas mujeres. Es normal que después de un tiempito de casado ya empiece a mirar otra mujer, ya empiece a buscar otra mujer. Porque mi esposa está un poco gordita, ya perdió un par de dientes. ¿Es justo eso? Para el ser humano es normal. Entre amigos se reúnen y dice, ¿sabes lo que hice yo? ¿Qué? Ahora ando con una chica que vive a 2 cuadras de mi casa y mi mujer no se enteró. Y el otro le cuenta otra experiencia. Y es normal para el mundo. Y es normal fornicar, adulterar, mentir. Es normal. Antes nosotros, es verdad, antes, cuando nuestro jefe nos decía, cuando llamaban por teléfono y nuestro jefe decía, decile que no estoy. No está el jefe, se fue muy lejos. Eso era antes. Hoy no lo hacemos, ¿verdad? Porque está en juego nuestra integridad del trabajo, podemos perder. Pero eso lo hacíamos antes. ¿Hoy qué hacemos? ¿Decimos la verdad o hacemos lo que antes hacíamos? Antes de su conversión, cada persona no solamente camina según la corriente de la humanidad caída y moralmente corrupta, sino también conforme a la voluntad del diablo. Esta es la verdad asombrosa, aterradora, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cuándo fue que vivimos todo esto? En otro tiempo, no ahora. No ahora, hermanos. ¿Sí escuchaste bien? No ahora. Esto fue en otro tiempo. Ya no debemos vivir en la carne. Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros, y hay una gran lista. Pero si seguimos viviendo, hay un gran problemita para decir que el Señor nos examine. Y que si no somos salvos, sálvanos, Señor. He estado equivocado, errado. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Antes de su conversión, cada persona, sin excepción, está empujada o guiada por los deseos de su carne, los malos deseos de su naturaleza caída, que es hostil hacia Dios. Ellos se entregan a sus malos deseos y pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo éramos? Hijos de ira. ¿Y de qué nos salvó el Señor? De la ira. Estábamos empaquetados para el día de la ira de Jehová, para el día del juicio del Señor, para el día del Señor. Íbamos camino a ser parte del día del juicio terrible del Señor. Hay pasajes en la Biblia que para los hijos de Dios ya no nos debe espantar porque hemos nacido de nuevo, pero que para aquel que está muerto espiritualmente debe aterrarse por los juicios del Señor que vienen sobre la tierra y sobre el pecador, porque hay un gran juicio eterno para toda la humanidad. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Está la ira de Dios y la bondad de Dios. Mostramos la ira, el juicio, pero también la misericordia, la propiciación, lo que aplacó la ira del Padre, que es Cristo Jesús. Él fue el Cordero inmolado quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. La ira de Dios está sobre una persona,
Es importante entender que la ira de Dios no solamente se dirige hacia los hombres, simplemente por causa de lo que hacen, sino por causa de lo que son. La naturaleza caída, corrupta del hombre, evoca la ira de Dios. Los hombres caídos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. La mente de los muertos espirituales puede alcanzar grandes logros en la ciencia, arquitectura, literatura, etc. Pero con respecto a Dios está vacía de verdad, llena de todo tipo de vanidades, herejías, inconsecuencias lógicas. Cuando el hombre caído intenta de ser espiritual o religioso, los resultados son catastróficos, aún absurdos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia de ellos, por la dureza de su corazón. Es importante entender que el hombre no es una víctima, pero nuestra evangelización era así. Lo hacíamos sentir víctimas. Venía Cristo, pobre de ti, pobre de lo que viviste, pobre de lo que tus padres te dejaron cuando eras niño, pobre, y lo hacemos sentir víctima, pobre de lo que robas, pobre de lo que le pegas a tus hijos, los maltratas, pobre de lo que le haces a tu esposa, la golpeas, pobre de aquel muchacho, y lo hacemos sentir culpable, lo hacemos sentir víctima. Pero Él es culpable de lo que es. Él es culpable porque Él es pecador. La humanidad necesita un Salvador, necesita a Cristo, hermanos. La Escritura enseña que los que viven en el pecado tienen un padre. ¿Cuántos tienen un padre? Yo tengo un padre. Pero los que practican el pecado también tienen un padre. Hay dos padres. El Padre eterno, el príncipe de paz, el guerrero, el poderoso, el Shaddai. El Padre que está en los cielos. Y está el padre de mentira también. Está el engañador. Y este engañador es padre de multitudes. Pensamos que la mayoría muchas veces tiene la verdad. Pensamos que porque son miles, los miles están en lo correcto. Pero muchas veces los pocos fueron quienes lo siguieron a Jesús. Multitudes lo seguían por los panes y los peces al Señor. Pero solo 120 había en el aposento, discípulos del Señor. Hay dos padres. Y la Biblia dice que aquel que practica el pecado es hijo de este padre, Satanás, quien se rebeló a Dios, al Creador, queriendo ser como Dios, tomar el lugar de Dios, sentarse en las alturas, sentarse donde estaba el Creador. La Escritura es clara cuando hace una comparación, y esto vamos a llegar más adelante, cuando comparemos la evidencia de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Primera de Juan es una epístola que realmente es tan pero tan clara, que cuando tengas dudas acerca de ¿soy hijo de Dios o no?, lee Primera de Juan, leo completito en tu casa. Yo les aseguro que los va a llevar a orar. Veremos que el hombre no solamente está aislado de Dios, sino que también está unido a Satanás en su hostilidad y rebelión contra Dios. En el comienzo, Adán fue libre de obedecer a Dios y ejercer dominio sobre toda la tierra. Como resultado de su rebeldía contra Dios, él y su raza cayeron en corrupción y esclavitud. Desde la caída, cada hijo e hija de Adán nace en esclavitud al pecado y en esclavitud a Satanás, aunque pocos hombres se considerarían a sí mismos como seguidores del diablo.
Las Escrituras testifican que todos nacen bajo su dominio. ¿Qué pasa si usted le dice a una persona, eres hijo del diablo? Se le van a parar los pelos y te va a decir, eres un irrespetuoso, eres un mentiroso, ¿qué te crees? No les va a creer. Yo soy bueno, ¿cómo que voy a ser hijo del diablo? Si yo ayudo a los pobres. Yo soy bueno con mi esposo, con mis hijos. ¿Cómo que voy a ser hijo de Satanás? Eres hijo de Satanás porque practicas y vives y eres esclavo del pecado. Aunque es correcto usar el término esclavitud, debemos entender que el hombre no es una víctima tenida contra su voluntad. El hombre caído ha rechazado el reinado de Dios y se ha entregado al reinado de Satanás. Hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Jesucristo. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. ¿En cuál reino estás? Yo estoy en el de Jesucristo. ¿Y usted? Amén. Él nos ha trasladado. Pertenecíamos a otro reino, pero ahora estamos en el reino de Jesucristo. Y predicamos el evangelio del reino. Y vivimos en el evangelio del reino. Y tenemos la vida del reino. Tenemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Caminamos como súbditos del reino. Caminamos como pertenecientes al reino de los cielos. Vivimos como Él vive. Pensamos como Él piensa. Andamos como Él anduvo, obedeciendo al Padre. Debemos tener cuidado cuando hablamos del reino y poder de Satanás. Dios y el diablo no son poderes iguales, envueltos en una lucha cósmica para ganar el universo. El diablo es una criatura finita que Dios creó, sobre la cual Dios reina con absoluta soberanía. Aunque la rebeldía de Satanás en contra de Dios sigue hasta el día de hoy, debemos reconocer que esta rebeldía ha sido ordenada y permitida por Dios para cumplir sus propósitos y glorificar su nombre, sin negar o disminuir la verdad de la soberanía absoluta de Dios. Sobre todo se puede decir que este mundo caído y sus habitantes están bajo el reino y el poder del diablo. Este es el testimonio de las Escrituras. En Lucas capítulo 4, versículo 5 y 6, Satanás hace una declaración acerca de sí mismo y su relación con este mundo caído, que declara. ¿Y qué significa? Es importante notar dos cosas. Primero, Jesús no negó esta declaración del diablo. Hay un sentido en el que el diablo tiene dominio sobre este mundo. Segundo, el dominio del cual Satanás se jactó le ha sido entregado. Su reinado está permitido y limitado por Dios. Es importante entender que la declaración de Satanás en Lucas 4:6 no es una mera presunción de parte de él. ¿Qué nos enseña 1 Juan capítulo 5, versículo 19 acerca de la verdad? La Escritura declara que este mundo caído y sus habitantes están sujetos firmemente en el puño del diablo. El hombre caído busca su independencia de Dios, se hace a sí mismo un esclavo de Satanás. Esta es una verdad aterradora. Y vamos a hacer una comparación entre Satanás y el hombre caído. Satanás y los hombres son criaturas caídas y hay una gran afinidad entre ellos. Tienen mucho en común. Son parecidos en su corrupción moral y en su enemistad contra Dios, aunque es repulsivo a la mayoría. Sin embargo, es verdad, hay tanta similitud entre el hombre caído y Satanás que antes de su conversión, todos los hombres juntamente pueden ser llamados no solamente sujetos, sino también hijos del diablo. El hombre caído es un hombre del diablo. 1 Juan capítulo 3, 8 al 10, San Juan capítulo 8, 44, usted puede anotarlo. Las Escrituras niegan la paternidad universal de Dios
y divide la raza de Adán en dos categorías. Los hijos del diablo son los que rehúsan la oferta de la misericordia de Dios y se quedan en su rebeldía. Los hijos del diablo son los que practican las obras pecaminosas del diablo. Los hijos de Dios son los que reciben el perdón de Dios y la adopción como hijos a través de la fe en la persona y obra de Jesucristo. Los hijos de Dios son los que practican las obras justas del Padre Celestial. El hombre caído vive bajo la potestad de Satanás. Hechos 26, 18. También Colosenses 1:13. La palabra potestad se refiere al poder o jurisdicción de Satanás. El vivir bajo la potestad de Satanás significa vivir bajo su reinado o gobierno. El hombre caído vive conforme al príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, verso 2. El hombre caído está enredado en el lazo del diablo. Segunda de Timoteo 2:26. Un lazo era un tipo de trampa que se usaba en los tiempos antiguos para atrapar aves y otros animales. Era un aparato escondido que enredaba un animal inesperadamente, rápidamente. Es una ilustración excelente de la obra mortífera de Satanás. El hombre caído está cautivo a la voluntad del diablo. Segunda de Timoteo 2:26. Satanás atrapa a los hombres para esclavizarlos, usarlos para llevar a cabo su voluntad en este mundo caído. ¿Cómo obra Satanás entre los hombres caídos? ¿Cómo los esclaviza para que hagan su voluntad? Sabemos que hay muchas maneras que la Escritura afirma y Satanás miente. San Juan 8:44 usa una identidad. Segunda de Corintios 11, 14 y 15 engaña. Apocalipsis 12, 9. Y Satanás tienta. Mateo 4, 3 y Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Es realmente muy extensivo. No he leído todo lo que ustedes ven en estas hojas porque es algo muy extensivo. Y sabemos que estamos viendo de una manera más panorámica y sencilla. No soy maestro de la palabra. No me considero, solo el Señor lo sabe. No soy maestro de un instituto teológico. No me recibí en un instituto teológico. Pero soy hijo del Señor y debo conocer la Escritura. La Escritura, Jesús dijo escudriñar la Escritura. Debemos tener conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a leer en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan 3, 8, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras de Satanás, hermanos. Apareció para deshacer las obras de Satanás y hemos sido libres del pecado. El pecado ya no domina nuestra vida. El pecado ya no nos lleva por donde quiere. El pecado ya no es nuestro Señor, ni menos Satanás es nuestro Señor. El mundo no es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor. A Él pertenecemos al reino de su Hijo, a nadie más. Que todo lo que hemos aprendido hoy lo llevemos al concepto: Cristo es mi Señor. Él me ha hecho libre del pecado. Y cuando estudiamos esto es para que reconozcamos y digamos: ¿de cuánto me ha librado el Señor? De lo que me libró el Señor. De lo que me ha sacado el Señor, de lo que me ha hecho libre el Padre. ¿Cuánto no le vamos a dar gracias al Señor, hermano? ¿Cuánto no le vamos a dar gracias al Señor por un día más de vida, todos los días cuando amanecemos? Decir: gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Y el Señor te ha dado su palabra para que le enseñes a tus hijos.
que aunque las palabras sean duras, es preferible que se vayan enojados al cielo y no contentos al infierno. Que se vayan contentos al cielo. Que se vayan enojados al cielo, no importa, que se enojen, repítele lo que estudiábamos el miércoles, repetile a tus hijos todo el tiempo. Si es posible, son palabras exhortativas, que Dios anuncia juicios. Si desobedecemos su palabra, hazlo, repítele la palabra del Señor.